Shalom a todos, bienvenidos. Bueno, nuevamente nos encontramos aquí en el canal para continuar con la serie de videos acerca de la Parashat de la semana. Esta semana nos ocupa entonces la Parashat Trumá o Terumá. Esta se encuentra entonces en el libro de Shemot, en el Sefer Shemot, en el capítulo 25 hasta el 27. Muchas gracias a todos por continuar siguiendo el canal o también el perfil de Facebook, también en la difusión que se hace a través de WhatsApp y demás. Gracias por sus comentarios, gracias por sus likes y por compartir estos videos. Que Hashem les dé una bendición grande y que tengan el mérito también de difundir palabras de Torah y completar palabras de Torah para la misma del estudio de día y de noche, Bezrat Hashem. Entonces continuamos con esta serie de videos y Bezrat Hashem, entonces vamos a hacer la lectura de Parashat Truma. Vaidaber Adonai el Moshe lemor, daber el Bene Israel, Vaikehu lim teruma meet kol ish asher yidbenu libot tikhu et terumatim. Dice así: y habló Hashem a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel y que tomen para mí una porción de cada hombre motivado por su corazón. Tomarán mi porción. Entonces, vamos aquí a el primer comentario. Pero bueno, también es importante señalar cuál es el significado de la palabra terumá o trumá. Dice aquí que trumá significa porción. Dice, el verdadero significado de la palabra hebrea no tiene un equivalente en el idioma castellano. Implica separar una porción o una parte de nuestros recursos para destinarlos, según dice Rashi, a una finalidad superior. El lexema de esta palabra es rum, que significa enaltecer, según Rabbi Hirsch. Por lo tanto, el efecto de estas contribuciones era elevar tanto al donante como a su forma de conceptualizar la riqueza con que Dios lo había bendecido y el objeto que ésta debe perseguir. Entonces, bueno, Baruch Hashem, una importante precisión. Terumá es una porción separada para dar a un propósito superior, y eso eleva tanto al fin al cual se entrega como a la persona donante. Bien, Baruch Hashem, entonces dice aquí la Parashat Terumá, el comentario inicial, dice: el tabernáculo, un lugar de reposo para la presencia de Hashem. A excepción del trágico incidente del becerro de oro, que se ven en los capítulos 32 y 30 al 33, el libro de Shemot está dedicado desde esta parashá y hasta el final a los preparativos y la construcción del Mishkan, literalmente residencia o tabernáculo. Incluso el relato del becerro de oro está en cierto modo asociado con el tabernáculo, ya que, de acuerdo con Sforno, la construcción misma de este fue necesaria solo debido a que Israel sucumbió a la idolatría. Sforno señala que lo ideal habría sido prescindir de un templo después de la revelación en el Sinai, ya que en esta oportunidad cada judío se transformó en profeta. Cada uno fue digno de que la Shejiná, presencia divina, se posara sobre él, tal como reposaría posteriormente en el tabernáculo y en el templo. Recién después de que Israel adoró al becerro de oro y se precipitó desde ese sublime estado espiritual, es que el pueblo judío necesitó un santuario para centralizar la presencia divina. En efecto, Rashi comenta que las instrucciones referidas a la construcción del tabernáculo fueron transmitidas recién con posterioridad al incidente del becerro de oro,
Su mención en este capítulo es otra instancia más del principio ya mencionado anteriormente de que la Torá no siempre está escrita en orden cronológico en el que sucedieron los acontecimientos, tal como dice Pesajim 6b. Los preceptos referidos al tabernáculo son impartidos aquí debido a que el tabernáculo y el Sanhedrin, que eran los asientos de las funciones rituales y legislativas de la nación, están interrelacionados. La sede central del Sanhedrin se encontraba en el monte del templo y las instrucciones para la construcción del tabernáculo fueron comunicadas inmediatamente después de las leyes civiles de Mishpatim, porque en el judaísmo la voluntad de Dios halla idéntica expresión tanto en las leyes de las ofrendas del templo como en las que regulan a los siervos o el cuidado de los animales peligrosos. Por lo tanto, vemos que gran parte de Shemot, al que el Rambam llama el libro de la redención, discurre en torno al tabernáculo. Rambam explica que la redención de Egipto no podía considerarse completa con la partida física del pueblo de Israel de la tierra en la que había sido esclavizado, y ni siquiera con la entrega de los 10 mandamientos, pese a que la revelación en el Sinai era el objetivo central del Éxodo. El Éxodo solo alcanzó su objetivo cuando el excelso nivel que alcanzaron brevemente en el Sinai se convirtió en un componente perenne de la vida nacional del pueblo judío a través del tabernáculo. Para demostrar esta realidad, Rambam puntualiza en su comentario que el tabernáculo como un todo, y también analizando cada una de sus partes individuales, simboliza el trascendental acontecimiento que tuvo lugar en el monte Sinai. De la misma manera, fue desde el arca sagrada que Dios le habló a Moshe, así como le había hablado desde la cima del monte Sinai cuando entregó la Torá. Desde esta perspectiva, el tabernáculo estaba destinado a ser el punto donde convergería la nación toda, rodeado por las tribus y coronado por la nube de la presencia de Dios, y el sitio al cual cada judío acudía con las ofrendas en las que cifraba sus anhelos de elevarse espiritualmente. La función que cumplía el tabernáculo en el desierto fue continuada por el templo en Jerusalén. A lo largo de nuestro prolongado y amargo exilio, un agobiante vaivén entre la opresión más absoluta y una prosperidad en la que acechan peligros espiritualmente debilitantes, el carácter central de la presencia de Dios está representado en los santuarios a pequeña escala, que son las sinagogas y las salas de estudio, lugares que constituyen el marco de referencia y el conducto a través del cual los judíos evocan los sonidos del Sinai y el resplandor del templo. Ibn Ezra, utilizando matices levemente diferentes, comenta que mientras Moshe estuvo en el monte Sinai, Dios le dio órdenes respecto al tabernáculo en el sentido de que la gloria que se había posado en la montaña hallaría en él un sitial permanente en medio del pueblo, permitiendo asimismo que Moshe no tuviera que ascender a la montaña cada vez que Dios deseara comunicarse con él. Según Rabbi Hirsch, la clave para entender el tabernáculo y su nexo con la vocación fundamental de Israel se encuentra en el versículo 8. Harán para mí un santuario para que more en medio de ellos. Ese santuario encarna la obligación de cada judío de santificar su propio ser, como se expresa en muchos versículos. Cuando la nación cumple con esa responsabilidad primordial, Dios responde morando en ellos. Muchos de los exégetas analizan en detalle el simbolismo de los distintos componentes del tabernáculo. Dichos análisis trascienden el alcance de este comentario, donde intentamos elucidar el significado simple del texto. Bueno, entonces vamos a la parte del resumen de temas, Bezrat Hashem. Entonces dice así, en el capítulo 25 empezamos con el tabernáculo, un lugar de reposo de la presencia divina. Continúa con la descripción de los detalles del arca, los detalles de la cubierta, los detalles de la mesa, de Shulchan, de la menorá,
Hacia el capítulo 26 tenemos los detalles de las cubiertas del tabernáculo. Las paredes del tabernáculo también son detalladas, cómo se fabrican las espigas, los zócalos, los anillos, los travesaños, el travesaño central, la tabla, las medidas de cada uno de estos componentes del tabernáculo. También detalla el parójet, o sea, el velo. Y hacia el capítulo 27 empieza la descripción del Mizbeach, del altar de cobre, en donde detalla entonces los componentes importantes y los significados que esto también supone, también que se deben estudiar y entender a profundidad para obtener mayor inspiración y entendimiento de todo esto. Componentes cuales pueden ser nombrados aquí brevemente, como astas, el borde, las varas, los anillos, la base, la malla alrededor del Mizbeach, y que parece como una cajita de tefilín. Muy bonito ese nexo y ese significado que hay. Continúa también con la descripción del patio, cómo está conformado el patio, dónde iba a estar ubicado el tabernáculo, la rampa de acceso, el lavatorio, el velo del portal del patio, los lienzos, y bueno, toda una descripción muy detallada de cómo era que iba a estar el sentido de todo esto que hemos estado hablando en este video, Bezrat Hashem. Entonces dice, el último pasuk dice: Lejol que leí a Mishkan, Behol Abodato, Behol Yidotav, Behol Yidod, Ejatzer Nehoshet. Dice aquí así: todos los utensilios del tabernáculo para todo su servicio, todas sus estacas y todas las estacas del patio de cobre. Dice acá, sus estacas, para impedir que los lienzos del patio se agitaran con el viento, se los usaba con sogas atadas a las estacas, que a la vez estaban clavadas en la tierra, según explica Rashi. Dice acá, la nota masorética dice que hay 96 versículos en la Sidra que corresponden numéricamente a las siglas mnemotécnicas de sus palas y de sus canastos, que se refieren, dice aquí, la palabra sus palas se refiere a los utensilios que se usaban para retirar las cenizas del altar, a lo cual alude la idea de que Dios provee sustento en recompensa por las ofrendas. Este concepto establece una asociación con la sigla mnemotécnica sus canasto, que es una alusión al granero del lenguaje popular que representa el sustento, exactamente como los de los demás paredes, que representa el sustento. Aquí termina esta nota. Y por lo tanto también esta parashat es muy conocida también por ser una segula para obtener sustento, riquezas y poder entender un poco más de esta conexión que hay entre el tabernáculo, las donaciones y el desarrollo del ser humano y el desarrollo de también esa separación que hace el hombre especialmente para declarar o determinar, una destinación específica de un recurso para un sentido superior, y de esa manera esa conexión que crea entre lo superior y lo terrenal, y esa fluencia que también crea entre lo divino y lo humano, y la fluencia de la bendición que todo este canal o esta conexión implica. Entonces, Bezrat Hashem, quiera el Eterno que podamos seguir estudiando, profundizar la parashat para este Shabbat, y que podamos entender todos estos conceptos, aplicarlos, y que tengamos abundante bendición para desarrollar proyectos comunitarios de estudios, Bezrat Hashem, que así sea para nosotros, para todo el pueblo de Israel. Y un saludo especial, Shabbat Shalom Umeborach.